Todos los animales necesitan encontrar comida para sobrevivir. Durante millones de años, la naturaleza ha creado cazadores con herramientas poderosas para encontrar y matar a sus presas. Hubo un momento en el tiempo en el que este eterno baile de vida y muerte dio comienzo. Una vez que los animales empezaron a buscar otros organismos con el fin de comer y alimentarse de ellos, el registro geológico cambió para siempre. Científicos de todo el mundo siguen la pista del animal que dio origen a todo esto: el primer cazador. Pero la terrible bestia tras la que andan puede que sea algo totalmente imprevisible. Se trata probablemente de los ancestros de la mayoría de los animales superiores, y es posible, quién sabe, de incluso los seres humanos. De ser así, tuvieron un impacto profundo en la vida animal. El primer cazador también inventó una nueva forma de aparearse. Únanse a nosotros en la búsqueda de algunos de los animales más extraños del planeta, sencillas criaturas que albergan pistas sobre nuestra propia evolución. Bien dentro de su código genético yace la evidencia de cómo el cazador llegó a cambiar el diseño biológico. Whitey Hagedorn está recorriendo un largo camino hacia atrás en el tiempo. En las escarpadas montañas Inyo de California, anda tras los restos de un antiguo océano que contiene pistas de la vida primitiva. Hagedorn es un paleontólogo en busca de rastros del primer cazador. Su búsqueda no es fácil, ya que los primeros animales no dejaron huesos fosilizados. No tenían huesos. Pero sí dejaron pistas, rastros claros de su existencia. Hoy día los animales dejan las mismas clases de rastros. Cuando buscas huellas y pistas de organismos, los cañones de este tipo resultan una zona ideal, en especial los pequeños lugares llanos como este. En realidad, parece que tenemos unas huellas justo aquí. A juzgar por lo cerca que están unas de otras, da la impresión de que probablemente estaba caminando en vez de corriendo. En cierto sentido, las huellas registran sus movimientos, su comportamiento y tamaño. Escriben sus pasos en la tierra. Hagedorn anda tras los primeros pasos que los animales dieron hace más de 500 millones de años. La geología siempre cambiante de California ha sacado a relucir el pasado a la superficie, levantando las capas del tiempo y revelando el primitivo drama de la vida animal. Hago de detective en el tiempo. Es decir, intento pensar qué había en el lecho marino hace 540 millones de años. Y la baza que tenemos como paleontólogos es retroceder en el registro geológico y buscar en las rocas pruebas de huellas y rastros de antiguos organismos, en particular intervalos de tiempo en los que tal vez los mismos animales no están preservados. ¿Qué hacían estos organismos? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿Cómo eran de grandes? ¿Y qué nos dice eso acerca del desarrollo de los primeros seres vivos en la Tierra?
Que los organismos dejen huellas parece natural e inevitable. Hasta que consideras que los animales florecieron durante millones de años, pero clavados al lecho oceánico. Los primeros animales en este planeta fueron como las esponjas de nuestros días. Sus células trabajaban juntas bombeando agua y filtrando diminutos trozos de comida. Pero había algo que no podían hacer: moverse. La mayoría de los demás animales vivos en aquel momento tampoco se desplazaban mucho. Estos eran los celentéreos con forma de flor que podían estirarse y flexionarse. Poseían sistemas musculares y nerviosos, pero aún así no eran capaces de salir e ir tras el mundo. Para que la locomoción se desarrollase, un animal muy diferente emergería pronto. Una criatura con una nueva habilidad. En el proceso de búsqueda de este animal, Hagedorn ha hallado pruebas de movilidad activa que datan de hace 540 millones de años. La evidencia que ha encontrado es tan clara como el día, pero se ha visto preservada únicamente por pura casualidad. Un organismo de cuerpo blando estaba patrullando el lecho marino. Y de repente tuvo lugar una tormenta que dejó toda esta zona cubierta de una fina capa de arena que selló eficazmente las huellas en la roca. La arena enterró el antiguo lecho marino y preservó estos rastros. Las huellas que quedaron grabadas en esta roca son como una historia escrita, pero datan de un tiempo en el que el mundo ya estaba repleto de cazadores. Para encontrar al primer cazador de la Tierra, Hagedorn tendrá que retroceder aún más en el tiempo. Tengo una pista aquí, una pista allá, y trato de juntarlas y crear una historia con el fin de averiguar quién es el culpable. El culpable fue el primer animal en el mundo que pudo buscar y destruir. Y probablemente hizo su aparición hará unos 565 millones de años. Hoy día nuevas evidencias están sacando a la luz a esa criatura. Fue un nuevo tipo de animal que dejó su huella en la Tierra. Su rastro es apenas mayor que un cabello, y aún así su importancia es enorme. Bien, justo en este momento, hará unos 565 millones de años, hubo una especie de revolución en el diseño biológico de los animales. Los organismos, por primera vez, fueron capaces de moverse según su propio criterio de una forma dirigida. Y una de las maneras en que lo sabemos es mirando huellas fosilizadas. Al observar este rastro, uno puede decir a ciencia cierta que este animal tenía la capacidad de mover sedimentos. Con anterioridad, había muy pocos organismos que pudieran hacer eso. La cuestión es, ¿qué tipo de animal era? Para aquellos que saben interpretar las señales, sus huellas esbozan un retrato de la criatura en sí. El rastro tiene tan solo unos pocos milímetros de anchura, así pues el animal debió de ser delgado, y la huella es redondeada, así que la criatura era probablemente cilíndrica. No existen arañazos a lo largo del borde del rastro, así que no poseía ningún apéndice, ni brazos ni piernas. Y lo más importante, se muestran evidencias de un sentido de la orientación. Este animal tenía una cabeza y sabía a dónde se dirigía, fuese lo que fuese. No hay dudas sobre su legado. Hoy día la mayoría de los animales del planeta, incluidos los seres humanos, están construidos conforme al mismo patrón básico. Son sumamente móviles. Y al igual que el primer cazador, son bilaterales. Los dos lados son reflejos uno del otro.
Esta simetría vale para animales tan pequeños como la mosca y tan grandes como el elefante. Los animales se mueven a través del mundo con su cabeza por delante. Se trata de una innovación que cambió el curso de la vida animal. Con el tiempo, las criaturas no solo serían capaces de moverse por el mundo, sino de tener el control de su medio. Este nuevo diseño biológico permitió a los animales buscar lo que les fuera preciso para sobrevivir. Los cazadores habían accedido a un mundo que instantáneamente dominarían. Es posible que nunca sepamos qué animal fue el primer cazador, pero los científicos creen que hoy día existe un animal vivo que nos ofrece una buena idea de cuál fue el aspecto de ese ancestro antiguo y precursor. Este animal es el gusano plano o platelminto. Es posible que se encuentre entre los animales más oscuros de la Tierra. Pero cerca de la base de nuestro árbol genealógico, una criatura similar fue la primera en moverse, con el propósito de explorar el mundo, de cazar. Y sus descendientes directos se han extendido por todos los rincones del planeta. Los científicos han descrito hasta ahora unas 20.000 especies distintas de estos gusanos. Y siguen apareciendo más, sobreviviendo tenazmente en casi todos los medios. En tierra, en los mares, en lagunas de agua dulce, y en el hábitat más extraño de todos, dentro del cuerpo de otros animales. El desarrollo del cazador es uno de los grandes éxitos en la historia de la evolución. Pero también es un relato de silenciosa destrucción que aún continúa hoy día. Todas las mañanas, Tom Hill y su perro Jeep se dirigen temprano a ocuparse de las ovejas de su granja en las Highlands escocesas. Pero la vida de Tom ha cambiado. Generaciones de ganaderos escoceses han trabajado esta tierra. Una tierra que han convertido en fértil generaciones de lombrices autóctonas. Unas criaturas que se alimentan de materia orgánica en descomposición no es que sean noticia a menudo, pero recientemente lo han sido. Y la razón es porque están siendo exterminadas. El asesino proviene de una antigua estirpe de depredadores, pero en Escocia es relativamente nueva. Se trata del gusano plano de Nueva Zelanda. La primera vez que recuerdo percatarme de ellas fue cuando vinieron unos pescadores aquí buscando lombrices para cebo y se quejaron de que no había. Así que empezamos a buscar respuestas de por qué no había y se les ocurrió lo del gusano plano. Nadie sabe con certeza cómo llegó a Escocia, pero ya tiene mala reputación. Bueno, son extraños y bastante siniestros, la verdad. No se les ve bajo tierra, pero devoran lombrices y eso es bastante siniestro. Son pequeñas bestias horribles. Son grises, planas, onduladas y normalmente están debajo de las piedras.
Son cosas pequeñas, repugnantes y viscosas. Lo único que me alegra es que no son grandes. Es posible que sean pequeñas, pero su reputación crece día a día, ya que estos depredadores están apareciendo por todo el Reino Unido. Es una invasión total de gusanos planos. Hello, Mrs. Jeffries. Yes. Hello, this is Hugh Jones here, calling from the Flatworms Survey. Yes. You recently sent me a card saying you found New Zealand flatworms in your garden. Yes, that's right. Lovely, and I'm really phoning just to try and confirm that with you. Well, I was digging in my... El estudio de los gusanos es normalmente una profesión bastante oscura, pero este en concreto es tan indeseable que lo han puesto en carteles de Se Busca. Su llegada ha convertido al biólogo Hugh Jones en un hombre muy ocupado. I wonder if you could tell me under what circumstances you found them, how many you found, and sort of what sort of colour and size and shape they are. These worms are very unpleasant looking. Right. Are they in any way dangerous? Well, I don't think they're dangerous, but I certainly wouldn't recommend... Cuenten a la gente que una criatura extraña les ha invadido y de la noche a la mañana los medios de comunicación crearán sensación. Sound like the plot of a science fiction film. Alien worms invading the country and destroying farmland. Unfortunately, it's concerned actually about the happening. future of the British earthworm. They've asked gardeners to capture any New Zealand flatworms they find and send them to their laboratory in Cambridge. Royal Mail aren't quite so keen on the idea. Tarjetas, llamadas y gusanos le llegaron en tropel a Hugh Jones. Todo el mundo tenía una historia sobre el invasor. I brought a plant out from a garden centre. When I was transferring it into one of my pots, I noticed this worm, or what looked like a worm. And it didn't look like the normal worms I'm used to digging. I turned over a stone and found something like I'd seen in the paper. It's about 2 inches long, round at one end. And did it have segments or rings around it? Sort of an orange colour. An orange colour, okay. Yeah. Bueno, nadie sabe al 100% cómo llegaron aquí. Se sospecha que vinieron en plantas, en macetas. Al principio se los consideró simplemente como una curiosidad, otro de esos animales importados que probablemente no causan mucho daño. Resultó que estas cosas eran carnívoras, cazan otros animales, hacen cosas, salen de caza, se reproducen, hacen todo lo que los demás animales hacen. Pero la forma en que luchan por su vida es particularmente dañina. Tom Hill lo sabe todo sobre el perjuicio. Las lombrices de tierra solían ayudar a oxigenar y drenar sus pastos. Ahora hectáreas de tierra se han visto inundadas. Las cosas han empeorado tanto que realmente espera con ansia que llegue una segunda invasión. Esta vez es un convoy de científicos. Pero el equipo, dirigido por Hugh Jones, está únicamente aquí para determinar de cuánta tierra se ha apoderado el gusano plano. No han venido a matar a los asesinos. Se ha demostrado que es casi imposible. Das vueltas a piedras y hay restos de una u otra cosa. Y las puñeteras cosas están ahí. Disculpe, y las cosas están ahí. Nosotros intentamos despacharlas. ¿Que cómo las matas? No tengo ni la más remota idea, porque las encuentras debajo de piedras y rocas y son planas. Te pones encima, saltas sobre ellas y da igual. No se van. ¿Qué se puede hacer? Las pulverizamos con piedras. Las conviertes en papillas. ¿Es la mejor manera? No sé cuál es la mejor manera, es como nosotros lo hacemos. El método de los científicos es recoger muestras del suelo valiéndose de cajas cuadradas. I'll head down towards that cottage for 25 paces, and Julio, if you could head down for that house 25 paces. Is that clear, everybody? Okay, thank you. Let's go. Hay una batalla justo bajo nuestros pies. A los gusanos planos les gustan los suelos empapados y húmedos, las condiciones de humedad. Y aquí en el oeste de Escocia tenemos unas condiciones de humedad que van como anillo al dedo a estos gusanos. Y el resultado es que en esta zona en particular son extremadamente abundantes. Se trata de una batalla en la que los gusanos tienen todas las de ganar, ya que aportan a la caza toda una serie de poderosas armas. El requisito básico para cazar es sencillo. El depredador necesita acechar a su presa.
Y los ancestros de estos gusanos fueron los primeros animales en reptar. Asociados a la capacidad de locomoción está el desarrollo de los órganos sensibles. Así pues, deben sentir a dónde se dirigen, qué tienen delante que les podría resultar dañino y qué podrían comer delante de ellos. Poseen órganos sensoriales químicos para poder captar el rastro de sus presas. Criaturas como la lombriz de tierra dejan estelas de babas. Los gusanos planos son capaces de sentir, percibir ese rastro e incluso seguir a las lombrices. Mientras el gusano anda tras sus presas, Hugh Jones también está buscando lombrices de tierra. Utiliza una solución de mostaza para hacer salir a las lombrices del suelo. Por el número de lombrices que salen a la superficie, Jones puede medir la extensión de la masacre. Ha encontrado una destrucción masiva en Escocia, ya que el gusano de Nueva Zelanda posee unas armas impresionantes para matar. La familiar planaria tricladia de agua dulce muestra cómo funcionan estas sutiles armas letales. Al igual que muchos gusanos planos de hoy, la moderna planaria es una máquina de cazar. Pero claro, también lo fueron sus ancestros, y vivieron durante más de 500 millones de años. Un gusano antiguo fue el primero en desarrollar una nueva clase de sistema nervioso, uno centralizado, conectado a sensores que iban hasta un extremo del cuerpo. Este fue el primer animal con cabeza, dentro de ella el primer cerebro. En aquella cabeza había algunas innovaciones sensacionales, un par de ojos. Ojos que podían sentir la intensidad de la luz y la dirección de donde provenía. Que los órganos sensoriales estuviesen situados cerca del cerebro ayudaba a mandar señales al resto del cuerpo a la máxima velocidad. Aquellas señales podían desencadenar el movimiento de un robusto grupo de músculos que recorrían el cuerpo en su totalidad. Estos músculos, junto a millones de diminutos cilios, impulsaban al gusano en un poderoso deslizamiento sobre un colchón propio de babas. Este gusano tenía una relación directa con el mundo. Podía ver y posteriormente actuaba según lo que veía, como los animales inteligentes de nuestros días. Todos los animales deben obtener comida. Es el principal propósito, casi la determinación vital de cada animal es alimentarse. Es decir, estos animales deben tomar decisiones. En caso de que decidan ir a algún sitio, tienen que tomar esa decisión para moverse. Así pues, deben tener desarrollado en cierta medida el sistema nervioso, lo que se podría llamar un cerebro. Hay una concentración de células nerviosas cerca del extremo frontal que les permite realizar lo que se llamaría un simple proceso de toma de decisiones. Para encontrar comida, los cazadores de hoy necesitan valerse de extraordinarios sentidos. Incluso por la noche, un leopardo ve lo suficientemente bien como para llevar a cabo una emboscada devastadora. Su talento para la caza es un legado del antiguo gusano, el primer animal en tener órganos sensoriales duplicados. 2 ojos, 2 orificios nasales, 2 oídos.
Los sentidos duplicados permiten a un cazador percibir exactamente dónde se encuentra su presa por triangulación, luego reaccionar y ajustar en una simple fracción de segundo. Es una de las maravillas de la evolución que tuvo lugar. Y sin ese paso inicial de tomar decisiones, quién sabe dónde nos hubiera llevado la evolución. Aún seguiríamos siendo corales y esponjas, supongo. Los cazadores de hoy han desarrollado formas ingeniosas para capturar a sus presas. Pero ¿es posible que el acto de cazar en sí comenzó en realidad con un antiguo gusano? Desde luego, ver a un gusano plano moderno cazando es algo digno de admiración. El cazador se sitúa en posición de ataque eligiendo justo el momento preciso para enrollarse alrededor de su retorcida y angustiada presa. Al principio avanza serpenteando de una forma bastante violenta, y las lombrices grandes pueden incluso escapar a los ataques iniciales de un gusano plano. Pero las lombrices relativamente pequeñas están en realidad casi condenadas en cuanto el gusano las atrapa. Los intentos de la lombriz por escapar comienzan a flaquear. Se cree que la baba del gusano plano contiene un anestésico que actúa con rapidez. Se arrastra y se sitúa al lado de la lombriz. La rodea. Las partes bucales del gusano plano emergen y envuelven a la lombriz. Curiosamente, la boca del gusano plano no está en su cabeza, se sitúa en la parte ventral del cuerpo. De esta boca el gusano lanza un aparato llamado faringe que utiliza para succionar a su presa. Cuando detecta un pez, la faringe entra en acción. Una vez dentro, la comida se mueve a través de un aparato digestivo tan amplio que llega a cada milímetro del cuerpo del gusano. De vuelta en Escocia, de nuevo otra lombriz está siendo digerida. Es bastante lento, pero no obstante es posiblemente más truculento debido a su lentitud. La pobre lombriz de tierra queda disuelta a los 35 o 40 minutos aproximadamente en ese lapso de tiempo. Lo que los ganaderos llevan tiempo sospechando lo han confirmado ahora los científicos. Un par de docenas de gusanos planos en un solo campo pueden matar a más de 1000 lombrices al año. El diseño del cuerpo del cazador ha triunfado asombrosamente. De hecho, le ha llevado a lugares que uno nunca hubiera imaginado. Algunos de esos lugares son islas de íntima geografía. Dentro de nosotros. Les llevó millones de años adaptarse, pero ahora muchos gusanos planos son parasitarios. Ningún parásito tiene buena reputación, pero piensen en ellos como víctimas biológicamente desamparadas. Abordan a criaturas de cientos de veces su tamaño y las convierten en sus proveedores de comida. Las tenias son un ejemplo perfecto. Una vez dentro del intestino humano, una tenia puede crecer y llegar hasta los 18 metros. Poseen otras adaptaciones que son igualmente asombrosas, aunque no muy agradables. No tienen ojos ni boca.
Sus cabezas se han transformado en horrendos ganchos y ventosas que se agarran a las paredes intestinales. Con una sujeción firme dentro del intestino pueden proceder con su principal tarea, fabricar más tenias. El cuerpo del gusano es una cinta transportadora que se divide en diminutas máquinas reproductoras. Cada una produce esperma y huevos, generando enormes tandas de vástagos. De hecho, la cantidad de huevos producidos por una sola tenia excede el número total de seres humanos vivos sobre la Tierra. Pocos embriones del gusano sobrevivirán en el mundo exterior, pero aquellos que lo hagan tienen multitud de lugares a los que pueden ir. Tenias. Puede que no sean bonitas, pero hay que admirar su capacidad de prosperar y multiplicarse. Los seres humanos también tienen como objeto multiplicarse, pero ninguno de nosotros lo puede hacer solo. Esa es la razón de que el cazador de hoy pueda hallarse patrullando por sitios como este. Realmente hemos heredado nuestra maquinaria básica para el sexo del primer cazador que se desplazaba hace más de 500 millones de años. Al igual que nosotros, los gusanos planos modernos poseen sus propios y extravagantes métodos para atraer a la pareja. Algunos de los hábitos sexuales más extraordinarios en el reino animal se encuentran en los bajíos arenosos de la Gran Barrera Coralina, en la costa australiana. Durante millones de años, algunos gusanos planos han desarrollado aquí un sensacional equipamiento sexual y extrañas maneras de ponerlo en práctica. Para la bióloga Leslie Newman, la Gran Barrera Coralina es un paraíso para este tipo de gusanos planos. Lo que de verdad me interesa es la biodiversidad, o cuántos gusanos planos hay realmente, lo variados que son y en cuántos hábitats diferentes los encuentras. Solo mirando estamos como en la punta del iceberg en cuanto a la biodiversidad de estos animales marinos. La investigación de Newman ha arrojado una sorprendente cosecha de nuevas especies, cada una más espectacular que la última. He hallado hasta hoy día unas 450 especies de gusanos planos y he dado nombre a unas 100 hasta la fecha, y es estupendo. Creo que cuando hago un estudio bueno de terreno en algún sitio nuevo, encuentro casi una nueva especie cada día. Set it up and we'll check it out. Thanks. I'll just put it on now. Yours is in the dye bag. Al zambullirse en este arrecife remoto, Newman y su marido Andrew esperan encontrar gusanos planos poco comunes y estudiar sus singulares técnicas sexuales. Las vistosas marcas de los gusanos son una estrategia defensiva. Los peces aprenden a evitar los colores vivos, que normalmente están vinculados a algo tóxico. Incluso así, resulta difícil hallar gusanos planos entre los relieves intrincados del arrecife. Es difícil mirar y concentrarse en estos gusanos planos cuando lo único que ves son corales de vivos colores y peces bajo el agua. Conlleva entrenamiento y dedicación, y es un reto que vale la pena.
Justo después de haber explorado hasta el último recoveco, el objeto de sus deseos aparece por sí mismo, nadando al descubierto. No hay muchos gusanos que naden, pero cuando lo hacen es sencillamente precioso. Es como un lazo moviéndose, haciéndose y deshaciéndose. Es como un baile. Tiene que ver con sus bandas de músculos, son muy delgados, así que los músculos se contraen y provocan el movimiento, su ondulación según se desplazan. Pero hay algo más en este gusano plano, aparte de la manera de moverse. Esta es una criatura con una vida sexual que encajaría perfectamente en los medios sensacionalistas. Los gusanos planos son hermafroditas. Poseen órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. De hecho, el primer cazador fue también el primer animal con un sistema interno que liberaba esperma en un huevo. Encontrar pareja significa todo. Si los animales no encuentran compañero y mezclan su material genético, no tiene sentido entonces estar aquí. Cuando hablamos de gusanos planos, encontramos ambos órganos sexuales, masculinos y femeninos, en el mismo animal. Así que si piensas en ello, es una manera estupenda de existir. Si eres poco común y estás buscando pareja y viajas solo, no tienes que encontrarte con otra hembra u otro macho, únicamente con otro igual que tú. Los Newman encontraron a una pareja y con ellos esperan observar de cerca la vida sexual de los gusanos planos. Es posible que no sean más que un pequeño paquete de intestinos y gónadas, no mayores que una bolsa hermética, pero se trata de un diseño muy conseguido. Ser hermafroditas es una gran estrategia para maximizar las posibilidades de reproducirse, pero la fertilización interna básica cambió el diseño biológico. El ancestro del gusano plano combinó la capacidad de moverse con una nueva forma de aparearse. Estas innovaciones aún definen hoy día nuestra vida sexual. Leslie Newman y el equipo fotográfico de diseños biológicos han construido un tanque especial con el fin de filmar la singular conducta de apareamiento del gusano plano. Okay, I'm rolling. Okay, get the other one in. Oops, we're swimming around. Heads up and look around. Okay, hands out of the water. Okay, no, one sec. Wait. Yeah, up, no, there he goes. I think they're going to do it now. I think the one's approaching the other one and it's rearing up. You can see it. You can see it. It's going. It's going. It's going to stab. Got it. I'm rolling. Okay. Oh. He's rearing up. Es posible que nunca sepamos cómo fue el cortejo del primer animal, pero estos gusanos planos nos pueden mostrar cómo incluso sencillos animales añaden su propia singularidad y le dan su propio toque, porque para ellos el sexo es más parecido a la guerra que al amor. Se conoce como esgrima del peneano, y los gusanos son los espadachines. De la sección media de cada gusano sobresale una daga doble. Cada daga es realmente un pene. El primero que logre asestar un buen golpe libera su esperma. Un asalto de este violento sexo puede durar hasta 1 hora y dejar agujeros enormes en el cuerpo del perdedor. El esperma puede inyectarse en cualquier parte de la piel, donde posteriormente es absorbido. El gusano perdedor debe entonces cargar con el peso de la maternidad, consignando valiosos recursos al tener descendencia. Poco después,
La madre designada liberará a los pequeños y se preparará para entonces otro asalto brutal de esgrima del peneano. Los gusanos primigenios pudieran parecer simples, pero fueron los primeros animales que buscaron comida y sexo. Cambiaron la forma de la vida del diseño biológico en la Tierra. Más de 500 millones de años de evolución separan a estos modernos animales de los antiguos gusanos. Aún así, incluso las bestias más poderosas de hoy siguen diseñadas conforme a este mismo plan. Bilaterales, con cabeza y cola y unos sofisticados sentidos duplicados gobernados por un cerebro. Los gusanos fueron los primeros animales construidos conforme a este proyecto, y el mismo diseño básico fabrica a un humano hoy. Es posible que resulte difícil de creer, pero los seres humanos y los gusanos planos tienen mucho en común. Las células de un ser humano en desarrollo tienen órdenes de cuándo, dónde y cómo crecer. Todo porque un antiguo gusano fue el primero en recopilar las instrucciones genéticas para construir este nuevo tipo de cuerpo. El cuerpo humano ha recorrido un largo camino por el sendero de la evolución. Pero la maquinaria genética que nos trajo aquí siempre ha sido uno de los grandes misterios de la vida. El genetista Matt Scott tiene un sueño: encontrar la manera que el pasado tiene de seguir presente dentro de todos nosotros. Todas las células de nuestro cuerpo, con unas pocas excepciones, poseen una serie completa de genes. Y en esos genes, en ese fantásticamente complejo y misterioso genoma, están las instrucciones para construir un organismo. Recientemente, los científicos han identificado un grupo de genes que funcionan como señales, mostrando el camino. Cuando estas señales se encienden, los otros genes pueden seguir el patrón para construir el organismo entero, desde la cabeza hasta el vagón de cola. Una de las preguntas más difíciles de responder es: ¿qué sucedió para dar origen a nuevos diseños funcionales? Comprender cómo estos genes construyen esos patrones es, creo, un sueño hecho realidad para muchos biólogos. Las huellas y los rastros fósiles nos han mostrado una sombra seductora del primer cazador. Rastros de información genética están ahora revelando cómo el plano mapa del primer cazador está relacionado con todos los seres humanos. Esto es una secuencia genética. Solo 4 moléculas, dispuestas en una de los miles de millones de combinaciones posibles. Y aún así, esta es solo una fracción del código genético que encierra la construcción de un animal. Los genetistas no pueden estudiar al primer cazador. Está extinguido. En vez de eso, pueden recurrir a las moscas de la fruta, un modelo genético desde hace tiempo. La belleza de las moscas de la fruta se hace a veces más evidente solo para aquellos que trabajan con ellas, pero pienso que la mayoría de la gente ha comenzado a examinar el exquisito patrón de los músculos de la mosca o las facetas asombrosas de los ojos en toda su complejidad y elegancia. Han empezado a apreciarlo incluso sin comprender la belleza de la genética subyacente. Eso es lo que nosotros disfrutamos al trabajar con este animal. Una mosca de la fruta tiene del orden de 120 millones de subunidades de ADN. Y grabadas en todo ese ADN se encuentra la información para más de 13.000 genes. Es una cifra bastante alta, pero no se trata tanto del número de genes como del control de esos genes y la complejidad con la que se unen para construir algo tan complejo como un sistema nervioso o la musculatura de un animal. Con el fin de controlar el complejo proceso de desarrollo, ciertos genes reguladores deben dirigir con habilidad una orquesta de miles de otros genes. La primera comprensión de cómo funciona este proceso proviene de casos en los que las cosas salieron terriblemente mal.
Durante años, los científicos quedaron desconcertados ante cuerpos provistos de demasiados dedos, o de muy pocos. Estas mutaciones fueron consideradas misterios, tragedias insolubles. Pero los científicos empezaron a darse cuenta de que esas mutaciones ofrecían una perspectiva de cómo los genes ensamblaban un cuerpo. ¿Cómo saben las células dónde hacer crecer una cabeza, un ala o una pata? Esta pata parece por lo demás bastante normal, pero en realidad sale de la cabeza de la mosca, justo al lado de ese ojo al que estás mirando. Esto es algo asombroso y parece indicar que el gen que se vio afectado en esta mosca jugaba algún papel en el control de dónde iban las patas y qué se convierte en una pata. Las moscas mutantes condujeron a un importante descubrimiento. Los genes que determinan los patrones para el cuerpo entero, denominados HOX, se activan muy pronto en el desarrollo de un animal. Les comunican a los otros genes cómo convertir el embrión en una mosca. Aquí tenemos un embrión en el que vemos un gen donde está la mancha marrón, que de vez en cuando ésta se encuentra en otros sitios. Y se puede ver su dibujo listado. Y esos genes HOX, que se distinguen entre esos segmentos que lo provocan, hacen que adopten distintas formas y provocarán que algunos de ellos se conviertan en segmentos que generen un ala, y otros que producirán una pata, y otros que generarán ciertas estructuras sensoriales. Los genes HOX actúan como señales comunicando a las células de la mosca cuándo, dónde y cómo crecer. Y estos genes no existen solo en las moscas. El mismo par de genes HOX ha recorrido los senderos de la evolución desde el gusano ancestral hasta todos sus descendientes. Uno de los descubrimientos más emocionantes de las 2 últimas décadas en biología del desarrollo, en genética, ha sido el reconocimiento de que los genes similares fabrican estructuras similares en organismos totalmente diferentes. Todos los animales comienzan con un huevo, y el desarrollo en todos los animales está guiado por los mismos genes de formación. El ser humano, el gusano plano, la mosca o el gusano anélido. En cuanto a nuestros genes, somos todos familia. Los animales han llegado a un punto en el cual son muy distintos unos de otros y aún así podemos seguir el rastro de esas similitudes genéticas que dicen que algunas de sus partes están construidas a partir de algunos genes iguales y que debió de haber alguna clase de ancestro que tuviera esos genes. Y uno de los grandes misterios reside en qué aspecto tuvo aquel ancestro. Una suposición razonable es que podría haber sido algo parecido a un gusano plano, una especie de criatura que debió de existir hace mucho tiempo, que tendría algún tipo de sistema circulatorio y visual, un diseño corporal bilateral. Estos genes de formación de patrones estuvieron, sin duda, implicados en la sucesión de acontecimientos que hicieron esto posible. Nunca veremos al animal en sí. El primero que dejó grabado su rastro hace unos 565 millones de años. Pero la exploración del código genético nos ha ofrecido una manera de conocer a este pionero. Hemos encontrado los genes que realmente construyeron al primer cazador. Aquellos genes crearon una criatura que se podía mover a través del mundo, un animal que podía cazar, y que podía cazar pareja. La explosión de la vida animal hace más de 500 millones de años se valió de estos genes para moldear los nuevos esquemas corporales para el resto del reino animal. Llenan el mundo de elegancia y terror. La caza aún continúa. Y todo empezó hace eones con una nueva clase de cuerpo, un cuerpo que salió al mundo y lo conquistó. Los rastros que dejaron estos primeros serpenteantes gusanos
marcaron el comienzo de un espléndido mundo nuevo de animales. Esas diminutas huellas son nada menos que las pisadas de un explorador.